para hablarnos de estos efectos de la pandemia a 3 años. Alejandro, buenas tardes, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Híjole, ha estado complicado el panorama, ¿no? Sí. A 3 años de la pandemia, la verdad es que no nos hemos recuperado de muchas secuelas, no solamente de salud y emocionales que dejó la pandemia, obviamente por las muchas personas que murieron lamentablemente y que enfermaron y que quedaron con secuelas. En la economía, la historia trágicamente parece igual. Por ejemplo, y esto lo estamos diciendo no por retórica, sino por indicadores constantes y sonantes. Por ejemplo, lo que es el crecimiento económico en Sonora en los últimos 3 años ha sido apenas del 0.8% anual, es decir, entre 2020 y 2022, que son los últimos datos disponibles, la economía estatal solamente ha crecido 0.8%. Es decir, menos que el crecimiento de la población, que es mayor al 1% anual en el caso de Sonora. Entonces, pues definitivamente el crecimiento de la economía ni siquiera está alcanzando a cubrir el crecimiento de la población. Por otra parte, en el caso de los empleos, de la generación de empleos formales, en los últimos 3 años, es decir, de febrero de 2020 a febrero de 2023, solamente se han generado 21,462 empleos formales, es decir, los registrados ante el IMSS. Sin embargo, la población económicamente activa, de acuerdo con datos del INEGI, en el mismo lapso aumentó casi en 30,000 personas en el estado. Entonces, no alcanzó la generación de empleos de estos 3 años a cubrir el crecimiento de la gente que se sumó a la fuerza laboral en el estado, y por lo tanto, pues seguramente tuvieron que irse una de dos, a la desocupación o a la informalidad. Y finalmente tenemos el caso que más ha resentido sobre todo ahora sí que el grueso de la población, que ha sido la inflación. Como sabemos, en 2021, 2020-2021 se empezaron a interrumpir muchas cadenas de suministro a nivel internacional de diversos productos, especialmente en cuestiones de alimentos, y eso trajo como consecuencia que pues se dispararan los precios de muchos alimentos a nivel nacional e internacional. Y en el caso de Sonora, en los últimos 3 años, es decir, de febrero de 2020 a febrero de 2023, la inflación acumulada es del 18.9%. Pero en el caso de los alimentos ha sido del 30.7% del aumento de los precios en alimentos en los últimos 3 años. Y pues, ¿cómo podemos saber si esto fue mucho o fue poco? Pues recordemos que en las últimas 2 décadas la inflación a la que estábamos acostumbrados era del 3, si acaso subía a veces al 4, 5%. Entonces, de repente en 3 años los alimentos suben más de 30%, sí, casi 10 veces la tasa de inflación anual a la que estábamos acostumbrados en las últimas 2 décadas. Entonces, sí ha sido un golpe definitivamente muy fuerte para los bolsillos de la clase media, que tiene que destinar más de su gasto a la compra de alimentos, y en el caso de las personas con menores ingresos, pues yo creo que más que aumentar la proporción de su gasto en alimentos, yo creo que lo que les ha quedado es consumir menos, y obviamente eso los ha llevado a muchas personas a la pobreza alimentaria. Alejandro, ese 30% del que hablas de que ha aumentado, ¿esto ha sido anualmente un 10%? ¿Cuándo se ha disparado más? No sé si tengas el dato. El mayor aumento fue en el último año, en 2022, sí, que más o menos los precios de los alimentos aumentaron un 13-14%. Sí, fíjate. Pero sí, en promedio estaríamos hablando de cada año alrededor de entre un 9 y un 10%. Muy fuerte, ¿no? Y bueno, además de lo que ha significado la pandemia, se han sumado otros factores en el Inter, ¿no? Sí, claro, la guerra entre Rusia y Ucrania fue un factor que también
desencadenó mucha parte de estos aumentos, pero la verdad es que todo de alguna manera está interconectado, ¿no? Finalmente sabemos que venía desde antes de la pandemia, por ejemplo, una guerra comercial con China, entre China y Estados Unidos. Luego, después viene la pandemia y se empieza a dar este fenómeno del nearshoring, que es relocalizar y producir cerca de los mercados donde se está consumiendo. Y finalmente la pandemia, por ejemplo, trajo también muchos problemas en la economía internacional porque estaban atascados los puertos, estaban atascados los contenedores de mercancías que no salían porque pues había cuarentenas o algún tipo de medidas sanitarias que interrumpieron las cadenas de suministros. Y a esto se vino a sumar, como bien lo dices, la guerra entre Rusia y Ucrania, y pues todo esto fue un cóctel definitivamente muy complicado para el gasto de las familias. Perfecto, pues ahí está. Oye, Alejandro, y ahorita pues hay otros factores que están en la economía cundiendo. ¿Todavía se le puede estos factores abonar lo de la pandemia o hubieran ocurrido independientemente de lo que hemos vivido? Te lo pregunto porque pues ya ves que ahorita hay diversos temas como el del superpeso y otros temas como la caída de algunos mercados en las últimas semanas, todo esto. Uh-huh. Mira, la verdad es que todo está relacionado, porque si recordamos un poco, la inflación vino disparándose desde, es decir, por ejemplo, en abril de 2020 la inflación era del 1%. Uh-huh. Luego, a finales de 2020 se subió al 3%. Luego, a diciembre de 2021 se subió al 7.1%. Y en 2022 cerró en más de 7%. Y eso fue lo que originó la subida de las tasas de interés en el último año, que han subido a niveles récord, no solamente en Estados Unidos, sino también en México, porque precisamente es la medicina con la que se busca bajar la inflación. Y eso a su vez ha generado estos problemas de crisis bancarias en Estados Unidos, sobre todo con bancos regionales o bancos especializados como es Silicon Valley Bank, precisamente a causa del aumento de las tasas de interés, pues han visto afectados sus préstamos, sus negocios de préstamos, y a la vez los valores en los que invirtieron a largo plazo en los últimos años, pues se cayeron en sus precios por el aumento de la tasa de interés. Entonces todo está relacionado, realmente si nos vamos al origen, la verdad es que la pandemia tuvo origen de mucho de lo que estamos viviendo hoy, aunque pareciera en teoría que no tendrían cosas que ver, sí de alguna manera están relacionados. Y la expectativa es que si los bancos siguen dándose a conocer quiebras bancarias a nivel regional en Estados Unidos, bueno, pues el problema sí se puede acrecentar y obviamente va a continuar la inestabilidad cambiaria. Si se queda el asunto solamente en estos dos bancos que hasta el momento han quebrado, que es el Silicon Valley y Signature Bank, si se queda ahí, bueno, podríamos inclusive ver un regreso del superpeso, porque el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos se mantiene, y ese es el principal factor que hizo que se apreciara demasiado nuestra moneda frente al dólar. Muy bien, pues como siempre te agradecemos mucho, Alejandro Romero, economista. ¿Dónde te siguen los comaleros para que estén informados de todas las publicaciones que haces? Sí, mira, en Twitter me pueden encontrar como @AlexRomeroAyala y en Facebook me pueden encontrar como Alex Romero. Muy bien, muchísimas gracias.